Madres Podcast vuelve y seguimos preguntándonos lo que nadie se atreve a decir en voz alta sobre la maternidad. Entre risas, lágrimas y verdades incómodas, seguimos construyendo este espacio para hablar de la maternidad como realmente es. Escucha, comparte y sé parte de nuestra conversación. Todos los domingos, 7 p.m. por Spotify y YouTube. Madres Podcast llega gracias a Moonai Babies para facilitarles la vida a los padres en los primeros años de vida de sus hijos. Juguetes, alimentación complementaria, muselinas, lentes de sol, accesorios y mucho más. Para descubrir más, entren a www.moonaibabies.com.p. Gracias, Moonai. Hola chicas, bienvenidas a un nuevo episodio de Madres Podcast. Como ya se acercan las clases, ya llega el primer día de clases nuevamente, el regreso al colegio, al nido, vamos a conversar con Caro, que es súper amiga mía y ha sido psicóloga de nido y colegio por muchos años, trabaja con familias, con niños, en terapia también, sobre este regreso a clases, ¿no? Que a veces trae un montón de ansiedad, un montón de nervios, sobre todo cuando es primer día de nido. Podemos empezar hablando como del primer día de nido de su vida, ¿no? Desde que eliges el nido y cómo estar segura que ese es el nido correcto que elegiste para tus hijos y que tu hijo va a estar bien. Ese también desprenderte, ¿no? O sea, es horrible. Sí, o sea, de hecho creo que es súper humano. Creo que los primeros días, los primeros comienzos, las primeras etapas de los niños también son las primeras de los papás. Y de hecho, los papás también están en proceso de adaptación al nuevo espacio, a los nuevos niños, a nuevos adultos que van a cuidar a sus hijos. Y creo que eso, como te decía, no es raro, es común, es humano, pero creo que es importante igual siempre verlo. Porque muchas veces nuestros propios temores, a partir de nuestras propias experiencias, nuestras expectativas, nuestros deseos también pueden, sin obviamente intención, hacer también que los chicos y los niños puedan también sentir esta angustia, y eso hace también que ellos sientan que pueden estar en cierto peligro en el nuevo espacio o en el nuevo ambiente. Entonces creo que si bien es humano, hay que estar conscientes, hay que estar atentos de qué tanto está influyendo también mi sensación, mis expectativas, mis pensamientos, mis conductas con mi hijo, con mi hija. Porque creo que lo principal, sea colegio, nido, los niños pequeños y los niños en edades como primaria, sí siempre los papás van a ser reguladores de las emociones de sus hijos. Son los transformadores. Si papá o mamá están ansiosos, por más de que no lo digan, pero su cara, su gestualidad, su corporalidad habla de eso, los niños lo van a sentir. Muchas veces observan más de lo que escuchan. Y los niños, o sea, los hijos, observan todo el tiempo. Entonces creo que también eso es importante como notar, ¿no? Que los adultos son reguladores también de las emociones y de los comportamientos de los chicos. ¿Cuál crees que es la mejor forma, por ejemplo, cuando es tu hijo va súper chiquito al nido, imagínate, ya sea 1 año, 1 año y medio, 2 años o a los 3 años entra al nido por primera vez? ¿Cuál es la mejor forma de hacer esa introducción con este nuevo espacio y estas nuevas profesoras? Es un nuevo ambiente. Y en verdad está acostumbrado a estar en tu casa. O sea, tu casa es lo único que conoce, o por ahí la casa de los abuelos. Pero se va a ampliar su mundo con más personas y otras rutinas. ¿Cómo podrías hacer una buena introducción a esto? Creo que ahí también es importante tener, como tú dices, en cuenta la edad. Como niños de preescolar, 2, 3 años, sí importa mucho qué tanto se anticipa. El tiempo de los niños es muy importante porque puede sumar como puede jugar en contra. Por ejemplo, un niño de repente de 3 años, decirle 2 semanas antes que empezar el nido es mucho tiempo, y esa anticipación lo que va a generar es tal vez más angustia. ¿Por qué? Porque los niños todavía se ubican en el tiempo en relación a rutinas, a momentos. Entonces, sí, un buen inicio podría ser decirle unos días antes, 3 días antes, que va a empezar a ir a este nuevo espacio donde van a haber niños, donde va a poder jugar, ¿no? Pero sí decírselo con unos días de anticipación, 3 días más o menos, para que el niño se pueda preparar también para este nuevo cambio. Pero como tú bien dices, implica muchas cosas, solamente que el niño no lo sabe.
Ideal si es que puede conocer días antes el espacio, si es que pueden pasar por el nido, por ejemplo, y le puedan decir de manera concreta, aquí vas a estar, ¿no? El que vaya conociendo nuevos niños y nuevos adultos va a ser parte importante de este nuevo espacio, por supuesto, y creo que en base a esto es importante ver que la adaptación no es de un día, la adaptación se mide conforme van pasando las semanas. Para que el niño confíe, quiera, se desenvuelva como se desenvuelve en su casa, tiene que pasar tiempo. El vínculo finalmente se sostiene y se trabaja a través del tiempo. Entonces también como adultos es importante saberlo, contener, sostener esa turbulencia tal vez de las primeras semanas, porque lo que tenemos que mirar es más a largo plazo, cómo se va desenvolviendo. Entonces, como un poco resumiendo, es decírselos con un tiempo prudente de anticipación, decir qué cosas van a pasar, va a ir a jugar, a conocer otros niños, y que después mamá y papá van a regresar por él. Creo que eso es como los 3 puntos básicos. ¿Qué cosa va a pasar? ¿Qué voy a hacer en ese momento? ¿Y qué va a pasar después? Y de cara al nido, por ejemplo, porque el colegio es totalmente distinto, pero bueno, ya lo hablaremos. De cara al nido, ¿cuánto tiempo debería permitir que los papás puedan estar ahí? Porque yo me acuerdo cuando, bueno, como Josefina ya era la segunda, como que la dejé un poquito más libre, ¿no? Pero sí estuve ahí igual pendiente cualquier cosa. Igual el nido felizmente me queda a la vuelta, cualquier emergencia. Pero con Inés sí me quedé las 2 primeras semanas sentada, que Inés se adaptó en una. O sea, creo que el segundo día ya fue, chao mami, estaba feliz. También me ayudó que conocía a los niños que iban a su clase, eran caras familiares. Pero yo igual me quedé 2 semanas hasta que la misma me dijo, Micaela, no te tienes que quedar, ándate. Pero esas mamás que en verdad están angustiadas porque sus hijos entran gritando y más o menos que se agarran de la reja del nido y no quieren entrar y chillan, mamá, no quiero, no te vayas. O sea, ¿cómo manejar esa situación desde el lado del nido, de las profesoras y del lado de la mamá también? Yo creo que la adaptación igual debe estar pensada en lo que el niño necesita. El niño o la niña necesita. Hay niños que necesitan más tiempo, compañía más cercana. Y de hecho sí es importante que tanto adultos del nido como mamá o papá podamos estar observando cómo se va desenvolviendo estos comportamientos o esta angustia de la separación, porque los niños cuando van a un nuevo espacio, por ejemplo el niño, lo que están aprendiendo en realidad es a separarse de sus figuras importantes, de sus adultos referentes. Eso es el mayor aprendizaje del nido, que yo me puedo aprender a despedir y que confíen que hay otros adultos que también me van a cuidar. Y ahí es que el mundo se expande, cuando yo empiezo a confiar. Pero sí es importante que estos comportamientos, o sea, los primeros días, todo es esperable. Que llore, que no quiera que te vayas, o que se quede muy bien. Es un poco impredecible, depende también de cada niño, ¿no? Pero sí creo que el periodo de adaptación varía mucho dependiendo de la edad, del niño y de los padres. Qué tanto acompañamos, qué tan tranquilos estamos con dejarlos, con soltar finalmente. Eso también va a influir en el tiempo en que dure el proceso de adaptación. Por lo general dura de 2 a 6 semanas, 1 mes y medio más o menos. Y en ese mes y medio, en esas semanas, no todo es lineal. No es que un día se queda bien, mañana mejore, así. Pueden haber momentos donde sea discontinuo y vayan a haber días que sean un poco más difíciles hasta que se consolide el proceso o el aprendizaje de aprender a separarme. Sí creo que igual es importante, si es que el niño pide estar con su mamá o necesita estar con mamá los primeros días, es completamente esperable. O sea, como te digo, está aprendiendo a separarse de lo más importante de su vida. Entonces no es fácil ni para mamá ni para el niño. Entonces sí creo que hay que dar un tiempo prudente. Esas despedidas igual, poco a poco tienen que ir variando, ¿no? Tenemos que fomentar también un poco más la separación, pero siempre viendo también cómo responde el niño. Pero cuando se queda llorando, a mí me da pena. Yo me acuerdo que a veces era mejor, por ejemplo, que vayan con Miguel a que vayan conmigo, porque con Miguel era más fácil la despedida, o que vaya con la nana, o si estaba mi mamá y las podía dejar. Yo a veces ya no quería ir, como tenía rechazo a ir a dejarlas al nido, prefería recogerlas y recibirlas y decir, ¿qué tal tu día? ¿Cómo te fue? Y ese reencuentro que ya vamos a quedarnos juntas todo el día, toda la tarde, a dejarlas porque me partí el corazón. ¿Cómo haces ahí? Sí, te entiendo. De hecho, eso es bastante válido también. O sea, hay muchos papás o mamás que, como saben que les cuesta las despedidas también, prefieren delegar ese momento a otro adulto de la familia también. ¿Por qué? Porque favorece. Los niños, como te decía, ellos
o los adultos son los reguladores de las emociones de los niños. Si tú estás dudando, te sientes ansiosa, tienes miedo de qué va a pasar si es que no deja de llorar, quién la va a cuidar, quién me va a avisar cuando deje de llorar, cómo sé si le están cuidando bien, todas esas preocupaciones adultas las terminamos trasladando. Y ahí es que vemos que el comportamiento del niño también se intensifica. Entonces sí, primero creo es que hay un adulto calmado que acompañe. Uno que disponga de tiempo además, porque a veces pasa también de que vas y ya te quieres ir porque tienes algo que hacer. Y los niños son completamente perceptivos. Ellos se dan cuenta, por ejemplo, cuando ya estás poniéndote como más tensa porque ya te tienes que ir, y ahí van a mirarte frecuentemente, se van a pegar más porque ya sienten de que te vas a ir. Entonces primero es la calma, que haya tiempo. Y si no, sí poder delegar, porque también para el otro lado, para el adulto va a ser un proceso poco a poco, tal vez cuando se sienta más listo, más tranquilo y que por la experiencia vea que nada malo pasó, otra vez reincorporarse de repente a tratar de, por ahí, llevarla tú, por ejemplo. Pero creo que esas decisiones son bastante personales. Ninguna es mejor que otra. Creo que todas son completamente válidas si buscamos que el fin de esta estrategia sea que el niño o la niña entre calmada al nuevo espacio. Y saber de que igual va a tener miedo, que igual su comportamiento va a variar porque el contexto ha cambiado. Si el contexto cambia, no podemos esperar que la conducta sea igual. ¿Y cómo saber que mi hijo está preparado para ir al nido? Y si el nido en algún momento te va a decir, no, todavía no está preparado, no sé si te ha pasado como, pucha, sería mejor que aún esté en casa, o hacerlo gradual, que no venga los 5 días de la semana, de repente que venga 2, 3 días de la semana, vamos con calma. ¿Cómo sé si está preparado o no? Quizás no es tanto un tema de edad, porque tú dices, tiene 1 año y 4 meses, que fue la edad que metí a Inés al nido. Pero Inés yo la veía súper lista para ir al nido. Le encantaba su nido. Era su lugar feliz. Ella hasta los sábados me hacía ir a tocar la puerta del nido porque quería ir al nido. Le encantaba ese espacio en las mañanas. Era su espacio además porque Josefina acaba de nacer y era su espacio con sus amigos sin su hermana todo el tiempo. Pero hay niños que sí les cuesta mucho más y que he visto que los tienen que retirar del nido porque quizá no es momento. ¿Cómo sé si mi hijo está...? Es una pregunta que varias mamás tenemos siempre, ¿no? ¿Cómo sé si mi hijo está listo para ir al nido o todavía aplazo esa etapa? Uh-huh. Creo que ahí también va a depender mucho cómo estamos nosotros como adultos. Nosotros estamos listos para dejarlo, para despedirnos. Nuestro contexto nos demanda o necesitamos que el niño vaya al nido, porque también por ahí se comienza la decisión de los papás de ver si es que va o no va, ¿no? Sí creo que en este periodo de adaptación muchas cosas pueden pasar y hay comportamientos tal vez que preocupen a los papás como los llantos, por ahí que de repente, no sé, es chiquito y todavía juega solo y como uno como papá piensa que a ir al nido va a ir a socializar y a tener un montón de amigos y no está en esa etapa todavía. Pero sí creo que después de este mes y medio de repente, que por lo general puede durar la adaptación dependiendo más o menos del caso, sí ver si es que realmente el niño está disfrutando en el nido, si es que está jugando, si es que está pudiendo vincularse con la profesora, si es que está pudiendo seguir algunas indicaciones, si es que está tranquilo durante el día en el nido, si es que al comienzo llega, no quiere que su mamá se vaya, pero después se repone y continúa. Si es que no hay otros síntomas que nos digan de que realmente no es la angustia del adulto, sino es una angustia ya del niño. Si es que se le altera el sueño, si es que se altera el apetito, si es que hay otros comportamientos que nos llaman la atención que antes no aparecían y que pasa el tiempo y eso no baja, sino que se intensifica. Entonces creo que igual después de este periodo de adaptación es donde podemos ver realmente qué tanto el niño está pudiendo acomodarse al espacio. Si no se está pudiendo acomodar, ¿qué cosas podemos hacer? ¿Es lo que necesita? Tal vez sí, pero de manera gradual. Tal vez sí, pero con compañía. De repente no está listo para que el adulto se vaya tantas horas o su adulto referente se vaya tantas horas. Y sí pasa de que podemos buscar alternativas en base a lo que el niño necesita también. Pero sí creo que las señales un poco es... Hay niños que igual salen del nido y por ahí que están fastidiados, pero porque tienen sueño, porque quieren comer, ¿no? Pero sí creo que hay que tener una comunicación igual directa, fluida con la profesora.
Creo que eso es importante, sobre todo para que la confianza entre el adulto y el nido pueda consolidarse también, ¿no? Estar atentos a los comportamientos que pasan en casa. Hay algunos niños que, por ejemplo, en las mañanas no quieren ir al nido, ¿ya? Pero puede ser que no es porque no le estén pasando bien durante el día, sino porque no quieren el momento de la despedida, no quieren separarse. Y a veces las mamás también pueden preocuparse si no quiere ir es porque algo está pasando. Podría ser también, pero por lo general en niños pequeños pasa que el nido termina siendo ese obstáculo entre mamá y yo. Entonces, obviamente, no quiero ir. Quizá hay mucha rutina. ¿No? Exacto. Inés me decía, quiero ir al parque, no quiero ir al nido. Porque el parque seguramente lo veía como más libre, ¿no? Pero creo que es eso, estar atentos a los comportamientos que vamos viendo. Si es que el proceso de adaptación se va dando, va fluyendo de manera gradual conforme van pasando las semanas. ¿Qué cosa dice la profesora? ¿Cómo lo ves? Creo que es súper válido, sobre todo en edades tempranas, que las mamás o los papás puedan sentirse confiados de poder preguntarle a la profesora o a los adultos del nido cómo estuvo su día. Yo entiendo que haya mucha curiosidad también porque finalmente dejas a lo que más quieres de tu vida 5 horas con personas que tú no conoces. Tal cual, a veces te provoca meterte y ver qué están haciendo, que te manden fotos, que te manden videos. La típica mamá que está ahí de repente por, no sé, X motivo entró al nido y es como, ay, mándame foto, video, porque es tu hijo y también quieres ver cómo se desenvuelve en otro espacio. Totalmente. Que esté feliz. Totalmente válido. Creo que esa comunicación va a fortalecer la confianza. Y cuando uno ya confía, va pudiendo soltar. Y en ese soltar ya tú también vas a estar más tranquila porque sabes que estuvo bien, que pasó un buen día, o sabes de repente no fue un buen día, o que de repente no comió su lonchera, o que estaba más decaída. Y cuando te van diciendo esas cosas, sobre todo como te digo en estas primeras, en la infancia más como temprana, también eso te va informando, te va dando a entender de que están cuidando a tu hijo o a tu hija, que están pendientes. Sí. ¿Y cuál dirías que es el objetivo del nido? Porque no es que el niño tenga que ir al nido cuando tiene 1 año y medio. O sea, se puede aplazar. ¿Hasta qué edad puedes aplazar el nido? ¿Cuál es el objetivo del nido, no? El objetivo del nido, me imagino que no es que aprenda los colores, a contar, o sea, muchas mamás se equivocan y piensan que, ay, a mi hijo tiene que aprender o tiene que estar recontra bien estimulado. Pero ¿por dónde va más el objetivo del nido? Que si bien tiene una estructura, no es lo mismo que un colegio. No es lo mismo que un colegio para nada. Desde los horarios, desde las actividades que se hacen en el día y desde el tiempo también que están ellos en el nido, ¿no? Sí, me parece una pregunta súper interesante y válida. Creo que también el nido va a depender un poco, como te decía, de qué tanta necesidad tienen los adultos de que el niño vaya a otro espacio. Por ejemplo, tú me mencionabas el caso de Inés. Para Inés era un gol, porque además podía estar en un espacio que a ella le gustaba, donde podía estar ella en relación a otros niños, justamente, y te daba tiempo a ti también para estar con Josefina, que te necesitaba a demanda. Entonces, un criterio también es qué tanta necesidad hay del contexto de que mi hijo vaya a este espacio. Y como tú bien dices, el niño no va al nido, el objetivo principal no es que aprenda nociones y conceptos. Eso lo puede aprender en el parque, cuando van al supermercado, cuando se viste, cuando está en la cocina y pueden hacerlo juntos, cuando se baña. O sea, en las actividades diarias básicas de un niño pequeño, ahí puede aprender formas, colores, números. Eso lo va a aprender igual. Creo que un poco el objetivo, si lo vemos como de manera general en el nido, es que el niño pueda aprender a despedirse de sus figuras importantes, que son los adultos. ¿Para qué? Para confiar en otras. Y con esa confianza que pasa, el mundo se expande, se le hace más grande. Y no hay nada más lindo para un niño que su mundo, que primero era yo, mamá y yo, papá y yo, mi hermano y yo, sea también un espacio un poco más amplio, donde haya otros niños, otros adultos. Eso es crecer. Sí. Y es lindo también, pero creo que tenga sí. amigos. Sí. Y les decía, mis amigos. Y yo, ay, me muero, qué lindo. Porque ya identificas que son tus amigos y que tu amigo es con quien compartes, con quien juegas, con quien estás en el día a día y son parte importante y de confianza, como tú dices, aparte de tu familia cercana. Sí, yo creo que ese es el objetivo principal, que su mundo se vaya expandiendo. Como a través de la confianza que va construyendo en otros. Y la confianza, como te digo, es un proceso. Los vínculos se construyen con el tiempo. Y además también aprender a separarse y a despedirse.
Yo creo que ese es el objetivo principal. Cuando un niño está tranquilo, porque ya pasó esto, el niño ya puede disfrutar, ya puede jugar, ya puede comportarse de manera como más regular como se comporta en su casa. Eso también es una señal, por ejemplo, de adaptación, que es lo que conversábamos antes. Cuando un niño se comporta muy parecido que a como en su casa, es porque se siente como en su casa. Si hay un niño que su comportamiento en la casa es A y en el niño es Z, ojo, porque algo está pasando, porque el comportamiento es muy distinto. La idea es que poco a poco, obviamente guardando los límites que también hay en el nido y no en la casa de repente, sea más o menos parecido, que se pueda desregular, que pueda mostrar su molestia, pero que también pueda disfrutar, que se pueda recuperar si es que algo no le gustó, que aprenda a resolver conflictos con pares. Es como un laboratorio social, el nido. Practican para la vida, básicamente, ¿no? Y luego del nido, ya cuando hablamos del colegio, yo creo que ahí entran a calar un montón las mamás y todos los nervios de las mamás y los papás de que el colegio, con qué amigos se tocó, que las mamás, que el grupo de mamás, que el chat de WhatsApp, que no sé qué, que no sé cuántos, que si hay que llevar esto, hay que llevar el otro. O sea, las mamás como son las que más nos podemos hacer un mundo o no, entran también los famosos playdates, ¿no? Y hay que juntarlas, hay que hacer esto. Como si nosotras pudiéramos tener elección de con quién va a tener más afinidad tu hijo y con quién no, porque finalmente eso es algo que lo decide el niño o la niña. Ya, ¿cuáles dirías que pueden ser los nervios de los niños? Ya no te hablo de inicial, porque un inicial de un colegio también es más o menos como un nido, sigue siendo más o menos como un nido, no es como la continuación. Pero ya cuando están en primaria, que ahí entra en juego full el tema de las mamás, ¿no? Que entran a tallar, pues, las mamás, ¿no? Influyen mucho en cómo sus hijos se van a sentir en esa adaptación, no solo de los primeros días, sino durante todo el año. O sea, igual, por ejemplo, ya entiendo que es más como hacia primaria, los niños siguen observando todo el tiempo a sus papás. Entonces hay veces que vale más lo que hacemos y cómo nos mostramos a que a veces lo que decimos. No porque las palabras no sean importantes, obviamente son importantes, sino que tenemos que ser coherentes. Y a veces pasa que de repente también como así sea en el nido, de repente mamás, papás que ya han pasado por la etapa del nido, pasar al colegio es otro comienzo, es otra adaptación, son otros temores, son otras expectativas. Niños que se han adaptado muy bien al nido pueden no adaptarse tan bien o tan fácilmente al colegio. Están más grandes, están más conscientes de la separación, de las cosas que implica estar en un espacio grupal. Voy a tener que hacer caso, que obedecer, estar con otros niños, estar con niños que de repente no me caen tan bien o que me pueden molestar. Entonces son un montón de otras cosas que también los niños de primaria pueden vivir y que puedan generar como más temores propios, influenciados también por los propios temores de los papás. Que creo, como te decía al comienzo, es humano, es válido, no está mal, no está ni bien, porque además esos temores o lo que proyectamos no es consciente. Simplemente son dudas que cada uno va trayendo por su propia experiencia, por las expectativas, por comparaciones, por cosas que ha visto, escuchado, ¿no? Y en eso se alimenta también un poco la preocupación adulta. Y además, por lo que tú me decías del chat de mamás, de los playdates, yo a veces me pongo a pensar y digo, qué abrumador. Qué abrumador para los adultos que además tienen que sostener a estos niños que están empezando una etapa escolar. Entonces, para comenzar, creo que también es importante cuestionarnos qué cosa me hace bien a mí como mamá. ¿Me está ayudando? ¿Me estoy abrumando más de la cuenta? Hay cosas de las que podría prescindir. Hay cosas que son muy comunes, pero que a mí no me hacen muy bien. ¿Es lo que mi hijo necesita o es lo que yo deseo como mamá? No, y empiezan esas exigencias de este año tiene que aprender a leer y escribir. Este año tiene que aprender a amarrarse los pasadores. Este año debería saber hacer X cosa. Entonces, claro, el niño no sabe que tiene que aprender y saber todo eso ese año, pero lo sabe la mamá. Y ya Y lo va a entras con sentir la el niño, expectativa, sí, exacto. Sí. ¿Y cómo haces tú para no transmitirle a tu hijo tanta angustia? Porque se va acabando el verano, que es lo que está pasando ahorita, y tú ya estás angustiada de que, bueno, yo en verdad soy bien relajada. Yo soy relajada, o sea, ni siquiera he comprado las cosas, uniforme reciclado del año pasado, tipo para cada uno, lejos de fines de Inés, tipo mañana voy a comprar con ella sus zapatillas, pero no es que les esté metiendo de vamos a empezar el nido, vamos a empezar el colegio, no.
pero sí cuando tú empiezas quizá con esta intensidad como mamá, estos nervios y esta ansiedad, y lo proyectas en tu hijo. Entonces dices, ay, porque ¿con quién le tocará este año? ¿Hará amigos? ¿Tendrá un grupo? Ay, este año el inglés va a estar más fuerte. La ¿Podrá tratarán con el bien, inglés? no la tratarán bien. Exacto. Entonces, como que, ¿cuáles son esos miedos que tú has visto ya que conoces de trabajar con familias en nido, en colegio? ¿Cuáles dirías que son los mayores miedos de los papás, porque son de los papás, que se los transmiten a sus hijos? De lo que yo he podido ver, los principales miedos van relacionados a la socialización, a cómo se va a llevar con sus pares, con quién le tocará, hará amigos, qué pasa si no hace amigos, cómo me doy cuenta si realmente está sufriendo o es algo natural que tiene que pasar, qué pasa si lo tratan mal, va a saber cómo defenderse, ese es un común denominador. Yo quiero que mi hijo, mi hija se defienda, que sepa que si es que lo molestan ella o él, tiene que poner el pare. Esa es creo que las mayores preocupaciones van ligadas a eso, a cómo va a estar mi hijo, mi hija en relación a lo social, cómo se va a ver con el grupo. Va a poder también algunos por ahí, ¿no? Seguir algunas indicaciones, cómo se comportará en el colegio, hará las mismas pataletas o cosas difíciles que hace en la casa, cómo se va a ver con la profesora, cómo será la profesora, cómo le va a poner límite a la profesora. O sea, a partir de eso, ¿no? Del grupo y del adulto que le vaya a tocar en el colegio también. Y creo que estos temores igual, como te decía, son válidos, pero hay que aterrizarlos. Uno, hay que ver, ¿realmente esto me está sumando? Tal vez no. ¿Es algo que puedo tal vez ir monitoreando con la profesora, con mi hijo eventualmente? Sí. Si es que hay un objetivo que no se vaya a cumplir o que no se esté cumpliendo, me van a avisar, vamos a conversarlo y vamos a resolverlo. Seguramente también. Esos miedos tal vez parten un poco de la ansiedad anticipatoria de lo que va a pasar o de lo que no sabemos que va a pasar y por eso es que estamos preocupados, ¿no? Pero sí creo que lo principal es aterrizarlos, buscar regularnos y de estos miedos que tenemos pensar, esto igual, si es que esto pasara, ¿tendría solución? ¿Podría conversarlo? ¿Podríamos trabajarlo en equipo, colegio y yo? Si es que hay algo que no se ha cumplido, un objetivo que ve en el cole, que está atrasada, le dificulta la existencia funcional en el día a día, me van a avisar, yo lo voy a ver y podemos trabajarlo. Sí. Porque primero hay que bajar la angustia adulta. Y de hecho creo que ahí hay muchas formas. Desde mantras que podemos decirnos también que nos mantengan en calma, desde delegar algunas cosas, desde hacernos estas preguntas, cuestionarnos, ¿por qué me está movilizando tanto esto? Pero como poderlo adulto. Conversarlo, como adulto, no, porque los niños, como tú bien decías, no están pensando en eso. ¿Y cómo sé que estoy siendo más yo que el propio miedo de mi hijo si es que mi hijo o mi hija se activa cuando yo también estoy nervioso? Si es que se calma con otros adultos de repente. Si es que finalmente llora pero de ahí se recompone. Entonces, ¿qué nos están indicando? Que de repente somos más los adultos en ese momento que los propios niños. Y creo que a veces también la preocupación de los adultos sube porque podemos o a veces se puede pensar que los niños son como tábulas rasas que no tienen ni una sola herramienta y que están solos frente al mundo. Y los niños vienen con capacidades. Entonces creo que también una cosa importante que nos puede ayudar a regular esa preocupación es confiar que nuestros hijos tienen capacidades. Ya no son tábulas rasas. Entonces ellos también vienen con recursos. Porque podemos pensarlos también desde solamente la fragilidad. No, pero no son únicamente eso. Ellos también como niños, así tengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 años, ya tienen sus propios recursos. Y creo que es algo que se ha perdido, que antes las mamás nos permitían a nosotras como niñas utilizar más nuestros propios recursos para resolver conflictos entre pares o conflictos que se dan en el ámbito escolar, y ahora las mamás como queremos intervenir. Pasó esto con un amiguito, ya vamos a intervenir, vamos a llamar a la mamá del amiguito o vamos a llamar a la profesora. ¿Qué opinas de eso? Es una línea muy delgada, pero creo que todo eso nace de una buena intención, como de eliminar la emoción desagradable por la que está pasando tu hijo o tu hija, pero también creo que no estamos ayudando a permitirles que ellos puedan sentirse capaces de resolver.
O sea, cada vez que intervenimos en algo chiquito, ¿ya? Porque hay cosas donde evidentemente los adultos vamos a tener que intervenir. Pero pequeños conflictos, parte de la socialización es tener conflictos. Y parte importante y un recurso que les podemos dejar a los chicos es que ellos puedan aprender a resolver por ellos mismos también. Si yo constantemente con mamá, con papá, intervengo en resolverle no solamente conflictos con los amigos, ¿eh? Sino cosas del día a día, si no les doy la oportunidad de frustrarse y de ellos generar sus propios recursos, más adelante, ¿cómo va a resolver solo? Entonces hay que darles la oportunidad para por lo menos que lo intenten. Desde cosas que pasan en la casa o por ahí, no sé si es que van al parque y espacios donde estén viendo los papás, pasa algún como desacuerdo, esperemos, veamos, observemos qué cosa hace. Muchas veces lo va a resolver. Y a veces cortamos esa intención y esa capacidad de solucionar problemas por nuestra propia angustia de querer solucionar el conflicto ya. Y eso sí es parte de la propia regulación adulta para no solucionar constantemente los problemas. Eso es una solución a corto plazo. Pero a largo plazo, si lo hacemos de manera constante, tenemos niños que no van a poder saber resolver problemas por ellos mismos. Les cortamos la espontaneidad, la creatividad. Y esa es la fuente también para poder resolver problemas más adelante. Claro, y van a ser siempre dependientes de sus papás o de alguien más que le resuelva el conflicto. Y sabes que también, esto como te digo, si es que se hace de manera constante, porque ahí es donde se crea ese aprendizaje, ¿no? Pero también cuando constantemente intervenimos, un mensaje que les trasladamos a los niños de manera no consciente es que no eres capaz de hacerlo tú solo. Para poder hacerlo siempre necesitas a alguien que te lo haga. Uh-huh. Entonces también de alguna u otra manera, sin que sea nuestra intención, por supuesto, podemos ir como influenciando también esos propios pensamientos que tienen de ellos mismos. Obviamente el niño no lo va a saber, no es de manera consciente, pero sí son mensajes, o sea, a través de la conducta se van entendiendo otras cosas también. Y esa puede ser una de ellas, por ejemplo, ¿no? Totalmente. ¿Qué 3 consejos le darías a los papás y a las mamás? Tenga la edad que tenga su hijo, o sea, ya sean pequeños, o sea, que van a entrar a primaria, o van a entrar quizás a un colegio nuevo, un cambio de colegio, o al nido por primera vez, o o son más como adolescentes, pero consejos como en general para los papás y mamás, para que sus hijos puedan sentirse seguros y contentos, porque yo creo que lo más importante del colegio, y siempre lo digo, a mí me gusta el colegio que elegí para mis hijas, aparte que me parece un buen colegio académicamente, es porque veo a Inés que va feliz. O sea, que se siente feliz todos los días. Y la vida es hoy. Y tú tienes que sentirte feliz. Más allá de que si mañana el colegio la prepara para irse a Harvard o donde sea, o sea, no me interesa eso. Yo pienso en hoy, va feliz. ¿Qué 3 consejos le podrías dar a los papás para que sus hijos se sientan felices, vayan felices al colegio, seguros y se puedan desenvolver con tranquilidad? Creo que es eso, o sea, sí es cierto y creo que también es súper válido lo que tú dices de que los papás y las mamás quieren ver a sus hijos felices, pero la felicidad también va a pasar por frustraciones y creo que para ser feliz es aprender a vivir en grupo, es aprender a vivir en sociedad. ¿Por qué? Porque esa es nuestra vida finalmente, no vivimos aislados en una roca, somos seres gregarios, vivimos en sociedad y una persona que no sabe vivir en sociedad sufre. Y para poder hacerlo van a tener que pasar pequeñas frustraciones como las que hemos conversado ahora. Tratar de resolver conflictos, aprender a separarme, acomodarme a nuevos contextos, aprender a respetar los turnos, que ya poco a poco, mientras la tolerancia va siendo más grande, también eso va siendo más fácil, ¿no? Entonces creo que hay que tener en cuenta esto porque en los días que va al cole o al nido pueden ser no todos días felices, porque hay frustraciones que por ahí le puede poner la profesora o el contexto y no le va a gustar. Y no la vas a ver contenta. Pero es necesario para crecer. ¿Para qué? Para que pueda ser feliz también, ¿no? Y creo que los consejos en general de cómo fomentar una buena adaptación, sea la edad que tenga, primero creo que es revisarnos como adultos. ¿Qué cosa es lo que más nos preocupa? ¿Por qué me está preocupando? ¿Eso que me preocupa tiene solución? ¿Tiene solución ahora? ¿Es algo que me tengo que preocupar ahora o es algo que tal vez tengo que estar atenta pero tengo que ver cómo transcurre el tiempo?
tratar de regular nosotros como adultos también, no solamente nuestros pensamientos, sino nuestra conducta. Tenernos paciencia en general. La adaptación es para toda la familia, para el niño que va como para los papás. Sí cuidar de repente algunas frases, algunas palabras que pueden ser un poco más vividas para los chicos como exigencias. Y en estos primeros meses todo puede pasar. Entonces, validar mucho cómo se pueden sentir. Por ejemplo, sí, yo sé que de repente primaria, ¿no? Quieres ir a la vez, no quieres ir, pasa, es normal. Poco a poco va a ser más fácil. Hay profesoras que te pueden ayudar. Ahí le estás transmitiendo seguridad y a la misma vez estás validando sus emociones. Eso creo que es súper importante. 2, estar pendientes también. Observar cómo va, tener contacto con el colegio, darse la oportunidad a tus papás de también ir conociendo dónde están dejando sus hijos. Y eso también toma un tiempo, ¿no? Entonces sí creo que es regularnos como adultos, validar las emociones, y por validar no quiere decir no poner límite, sino es sí te entiendo, sí sé cómo te sientes, pero yo te voy a acompañar, poco a poco va a ir pasando, es normal. Porque también nos hemos sentido así cuando éramos niños. Por supuesto. O sea, primer día de clases que llegas con tu mochila nervioso y te tocó la clase, no sé, y no sabes con quién te tocó, no conoces a un gato en tu clase. Sí, por supuesto. No sabes quién es la profesora y... ¿Te acuerdas? Nos íbamos a poner en fila en el patio también del recreo. Abruma, claro. Era terrible. Y ahí más que, por ejemplo, decir, bueno, pero en verdad no es tan grave porque todos lo hemos pasado, pero no pasa nada, ya estás grande. Oye, tú ya has pasado por el nido, por kinder, ya estás grande. Sí, pero igual es válido que tenga sentimientos encontrados hasta el último año, tal cual. ¿No? Entonces, creo que muchas veces cuando un adulto valida a un niño, los niños tienen menos necesidad de demostrar eso con su cuerpo, porque se sienten comprendidos. Y eso ya de por sí hace que se puedan regular y que estén más tranquilos, ¿no? Y además también, como te digo, confiar que los niños también tienen capacidades. No son tabulas rasas. Entonces confiemos en las capacidades de nuestros hijos. O sea, en la práctica es difícil, ¿no? La teoría suena muy linda muchas veces, pero creo que es un constante aprendizaje también. Y tenerse paciencia como papás, a veces también se ponen las exigencias súper altas. Y con tanta información, con tantas demandas que tienen ustedes, a veces no ayuda, sino que termina complicando un poco más la situación. Pero sí, si tú te lo repites como un mantra, como dices, hay que confiar en nuestros hijos, tienen capacidades para resolver, para hacer. En verdad, te das cuenta en el día a día que es así. Y darles mensajes que también transmitan seguridad. Pero esa seguridad los niños tienen muchos recursos, ¿ya? Se dan cuenta cuando eso no es genuino. Uh-huh. Cuando yo les digo cosas, pero corporalmente estoy dudosa, ellos se quedan con el acto, no se quedan con la palabra. ¿No? Entonces, también es más un trabajo, uno como adulto, de trabajar eso, de conversarlo. A veces que conversarlo con amigas, si es que hay un papá, con el papá, compartir esos miedos, pucha, también te devuelve perspectiva. Porque quizás estás arrastrando miedos que te vienen a ti desde cuando tú estabas en el colegio. Porque son miedos más propios, de tus experiencias, de las cosas que te han contado, de las comparaciones. Pucha, con Inés me fue súper, ¿cómo será con Josefina? Ya, es natural, pero hay que verlo, hay que conversarlo. No se puede cambiar a lo que no se ve. Entonces hay que traerlo, convérsenlo. No sé, hasta qué cosa sería lo peor que me puedo imaginar que puede pasar. Tiene solución. Exacto. ¿No? Eso, observar a los chicos y ver cómo van en la casa, si es que hay comportamientos nuevos, no sé, que no eran los esperados, si se altera el sueño, el apetito, el tipo de juego. Tener todo listo también para salir esa mañana tranquilos, temprano, a tiempo. Exacto. Con los más grandes también puede servir hacer juntos por ahí la mochila, que es una preparación. La anticipación igual con los niños importa muchísimo. Entonces por ahí hacer la mochila juntos, ¿no? Que puedan listo. Sentirse también igual como parte de ese como ritual previo a comenzar el cole. Sí, me gusta. Lindo. Bueno, lindos consejos. Creo que es un episodio que cualquier mamá puede escuchar, sobre todo las que están súper nerviosas por el inicio de clases, después de un verano que es largo, pues casi 3 meses, en verdad, desde que salieron de vacaciones, y volver a retomar, sobre todo si quizá tu hijo no ha ido como a algún summer school o lo que sea, o está pasando de un colegio a otro,
Hay muchas veces el mismo colegio te hace pasar como que de una sede a otra, o está pasando del nido al colegio, o nido por primera vez, cambio de clase, no conocen a nadie, etcétera. Son consejos súper válidos. Gracias, Caro, por venir. Una trome, en verdad. Y bueno, cualquier cosa igual nos pueden escribir también para pedir consejos. Carolina igual, como dije, hace terapias de familias con niños y adolescentes también. Y tiene mucha experiencia en el trabajo en nido y en colegio, ¿no? En todo el ámbito educativo. Así que gracias, chicas, por escuchar este episodio y nos vemos en el siguiente.